Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola. ¿Ves? Vamos a esperar unos minutitos que se vayan incorporando y después arrancamos. ¿Se ve bien y se escucha bien? Sí. Buenísimo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va, José? ¿Todo bien, todo bien? Ahí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un minutito más y arrancamos, ¿sí? Después cualquier cosa voy incorporando los que falten. ¿Qué tiene que ver que estás con tu ex mujer, con tu mujer, tantos quilombos, son tus hijos y chao? Bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes a todos y después se incorpora alguien, lo sumamos. Buenas tardes a todos, gracias por estar, gracias por tomarse este tiempo para capacitarse. Y bueno, y un poco a pedido de todos fue, digamos, capacitación de siniestros para uno.
Algunos me mandaron consultas, otros por ahí no, pero también pueden hacerlas hoy si tuvieran alguna en particular, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Lo primero que voy a plantearles es un glosario, ¿sí?, de algunos términos que me gustaría que empiecen a utilizar siendo profesionales, ¿sí? Primero que los utilicen y además entiendan de qué se trata. La primera palabra es prescripción, quizás muchos la conocen. Prescripción significa la pérdida de la acción con el pasar del tiempo. Esto tiene que ver con cuando pierdo el derecho a, ¿sí?, por ejemplo, ser indemnizado por algún siniestro que tuve. Hay 3 tipos de prescripciones. Una de las prescripciones tiene que ver con la ley 17.418, que está lo contractual, que es 1 año, para lo que sea incendio, robo, destrucción total, todo lo que tenga que ver con mi contrato, digo, con yo asegurado y la compañía aseguradora. Después está lo que tiene que ver con, si por ejemplo me choca alguien, que tiene una prescripción de 3 años, que es extracontractual, ¿sí? Y después hay una prescripción que es para los pasajeros transportados, ¿sí?, que es de 2 años, ¿sí? Es una especificación, es algo muy específico que tiene que ver con la ley de contrato de transporte, y por eso la prescripción es diferente. Son 2 años. Para los pasajeros transportados, o sea, hacer un reclamo porque sufrieron un daño siendo pasajeros transportados, tienen una prescripción de 2 años. Dentro de lo que es el contrato de seguro tenemos 1 año, y dentro de lo que es extracontractual, porque por ejemplo me choca otro o me hace un daño a un tercero, son 3 años. Este es el límite de tiempo que tenemos para hacer ese reclamo en la compañía nuestra o en la compañía de otro. El segundo término que tenemos en el glosario es extemporáneo, también acostúmbrense a usar. Hay muchas compañías que hacen rechazos con esta palabra, ¿sí? Extemporáneo significa que está presentado fuera de término, ¿sí? Según la ley, dice que tenemos 3 días, no habla de días hábiles o no hábiles, habla de 3 días, para presentar digamos, una denuncia de un siniestro, y habla de conocido. Habla de conocido, ¿por qué? Habla de conocido porque muchas veces en transporte, ¿sí?, el transportista es el asegurado, y se anoticia quizás un mes después de que sucedió ese hecho. Entonces, en ese momento es conocido para él y tiene esos 3 días para presentar la denuncia. Tratemos siempre de que nuestros asegurados estén a derecho. Recordémosles siempre que tienen que hacer la denuncia dentro de los 3 días. No hagamos que les rechacen un siniestro por ser extemporáneo. Entonces, utilicemos estos términos que son muy importantes a la hora de dar seguridad a nuestros asegurados. Después tenemos franquicia o deducible, que significan lo mismo, que es la parte que va a pagar, o sea, de la cual se va a hacer cargo el asegurado en un siniestro. Quizás lo vemos mucho en automotor, cuando decimos, uy, tenés una franquicia de, no sé, 20.000 pesos. Entonces yo dejé mi auto estacionado en la puerta de mi casa, se cayó un árbol encima, y repararlo me sale 100.000, y esta franquicia es de 20, entonces mi compañía me va a reparar la unidad y yo lo que voy a pagar son esos 20. Esa es la franquicia o deducible, ¿sí? También lo podemos llevar en un combinado familiar cuando existe una franquicia, ¿sí?, o deducible en los electrodomésticos, que en algunas compañías existe, hay un 10%. Entonces supongamos que mi lavarropa se rompió por una alta y baja tensión, entonces llevo el presupuesto a la compañía de que ese lavarropa me sale 12.000 pesos repararlo, la compañía me aprueba el presupuesto y me va a liquidar esos 12.000 menos 1.200 que tenía esos 10% de franquicia, por ejemplo. Después decimos no deducible. El no deducible se usa mucho en agro, el no deducible no se usa en otras coberturas más que agro. Significa que, supongamos que tenemos un 6% no deducible, si tuvimos un siniestro, una granizada en el campo de nuestro asegurado, y no supera ese 6%, ¿sí?, no se va a pagar nada, y si se supera, se va a pagar todo, ¿sí? O sea, no es que se le va a deducir, como en la franquicia que lo vamos recién, no sé, los 30.000 pesos. No, no, no. En caso de que no supere, no se le paga, porque es muy pequeño el siniestro que tuvo. Y en caso que supere, se le paga todo sin hacerle deducible. Por eso se llama no deducible. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí, Sí. síganme de guía, Sí. así yo sigo avanzando y no que hablo y por ahí se van quedando con dudas, ¿sí? Bueno, carencia. ¿Qué es una carencia? Se utiliza mucho quizás en seguros de salud, en seguro de sepelio, y es el periodo que no tenemos cobertura, ¿sí?,
gozando igualmente de tener la póliza con la cobertura completa, pero no tenemos cobertura en ese lapso. Luego sí vamos a tener cobertura plena. Quiere decir, supongamos que hagamos un seguro de sepelio y nos dicen que tenemos 90 días de carencia. Quiere decir que si entre el día 1 y el 90 tuvimos la muerte o el fallecimiento de ese asegurado, no va a tener el servicio de sepelio. Ahora lo tuvo el día 91 y va a gozar de la cobertura completa. ¿Sí? Se utiliza más en salud y por ahí sepelio que en las coberturas convencionales. Agravación. Tan nombrada, ¿no? Para los que estudian. Agravación es agravar, como dice ahí, el riesgo. ¿Sí? Espérenme que admito algo. Un segundito, por favor. Ahí está, perdón. Agravación, como dice la palabra, es agravar el riesgo. ¿Sí? Y entendemos por agravar el riesgo hacer que algo sea más riesgoso para la compañía y que a juicio de perito la compañía no lo hubiera tomado, ¿sí? Ese riesgo, o lo hubiera tomado con una tarifa mucho más alta. Y con esto quiero decir algo muy conocido que es el GNC. Y en dos cosas diferentes. Hablemos del GNC en una responsabilidad civil, que agrava el riesgo, y ahí vemos el GNC, cuando robaban los autos, se guardan por el GNC, que por ahí los encontraban después sin GNC, también estaba agravando el riesgo. Entonces, lo que nos pasa con esto es que la compañía puede decir, yo no tomo esto, entonces yo estoy agravando el riesgo, y si yo lo agrego y la compañía me dice, hay compañías que no toman autos con GNC, ejemplo, Meridional no toma autos con GNC, ¿sí? Entonces digo, sí, si ustedes agravan el riesgo, tienen que informarlo inmediatamente a la compañía. La compañía decidirá si cobrará una extra prima o directamente hará una anulación del contrato, ¿sí? Porque tiene plazos para poder hacerlo. ¿Qué es reticencia? Reticencia es un ocultamiento de información, ¿sí? Pero digamos que con intención de ocultarlo. Y con esto puedo decir, como ejemplo, que ocultemos, por ejemplo, que soy remis y aseguro mi auto particular, ¿sí? Esto, la realidad es que la compañía por ahí no me hubiera asegurado el auto, o me hubiera puesto una tasa tan alta como lo que es una cobertura de remis con pasajeros transportados. Eso es una reticencia. Cuando a veces hablamos con los clientes, es importante también que hablemos con estas palabras. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que nosotros sabemos de lo que hablamos, que tenemos que acompañarlos en el siniestro, pero siempre que ellos estén a derecho y digan la verdad. Porque si no van a decir la verdad y no están a derecho, pueden pasar cosas que ni nosotros queremos que pasen, ni la compañía quiere que pasen, ni ellos mismos. Pero siempre, sí, pero siempre por parte del asegurado, o sea, nosotros no podemos, en este caso, no, por ejemplo, que lo usa de remis y nosotros ni enterados. Por supuesto, pero ¿qué pasa? Si la compañía supone algo y ustedes se enteran, va a pasar algo que después lo vamos a hablar, que significa, la compañía cuando recibe una denuncia de siniestro, ¿sí? Tiene un plazo de 30 días para rechazarlo. Si no lo rechaza, se asume que está aprobado, digamos, ese siniestro o contemplado que está ok. Si no, tiene que enviar una carta, documento rechazando por extemporáneo o cortando los plazos. Acá ven. Cuando se cortan los plazos para investigar, ¿sí? Nosotros tenemos que ser muy firmes con el asegurado, porque es donde nosotros tenemos que demostrarles, ¿sí? ¿Por qué la compañía está cortando un plazo? Las compañías no cortan plazos porque sí, las compañías cortan plazos cuando presumen algo, ¿sí? O sea, porque presumen que este auto es usado de remis. ¿Por qué? Porque quizás les consta que pidió muchas veces remolque, ¿sí? Y entonces pueden suponer que está demasiadas horas en la calle, o porque simplemente quieran investigarlo, porque la compañía tiene absoluto derecho, y esto se lo da la 17418, la ley de seguro, el derecho a investigar, ¿sí? Porque ya que va a pagar un siniestro, tiene derecho a saber cómo ocurrieron las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que digo. La reticencia, por supuesto que la va a cometer el asegurado, pero creo que nosotros tenemos que decirle, por ejemplo, si cortaron los plazos, que existe esto que se llama reticencia, que si él hubiera ocultado algo, la compañía necesita investigar para saber si él ocultó algo. Si no lo ocultó, todo va a ir bien y se lo van a liquidar, y es un paso normal por el que se atraviesa en una liquidación de un siniestro, ¿sí? Pero cuando nos adelantamos a decirle esto, abrimos el abanico del no enfado, digo, porque el cliente se enfada cuando encuentra estas cosas, que encuentra cosas no entendibles, ¿sí? Y que nadie sabe cómo explicárselas. Bueno, nosotros tenemos que estar ahí para explicárselas. Nosotros tenemos que hacer el seguimiento de esto. ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Respondí, Sí, Gra? perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Seguimos con inspector. Inspector no es lo mismo que liquidador. El inspector de una compañía de seguros lo utiliza para dos cosas. La primera puede ser para, digamos, hacer una inspección de un seguro nuevo, ¿sí? De un nuevo asegurado. Y la segunda para cuantificar un daño, ¿sí? Cuantificar un daño no es lo mismo que liquidar un siniestro. Cuantificar un daño es ir a un taller, encontrarme con un auto, ver el presupuesto digamos, del tallerista, cotejarlo con ver los repuestos, cotejar con él a ver si está bien que me cobre tanto un panel de pintura o no, cuánto sale la mecánica o no, reparar tal cosa, qué repuestos necesita. Eso es cuantificar un daño, ¿sí? Liquidar un siniestro es otra cosa. Liquidar un siniestro tiene que ver con una investigación. Tiene que ver con investigar qué pasó, cómo pasó, por qué se dieron los hechos para que se llegue a la situación en la que hoy está el asegurado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí interviene un liquidador. Entonces, hay dos cosas. Puede haber por un lado, inspector y además un liquidador. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ir un inspector a cuantificar el daño a un taller, ¿sí? Cuantifica el daño, todo, pero a su vez la compañía puede poner un liquidador para liquidar ese siniestro, porque encuentra anomalías que le hacen ruido, ¿sí? Cortar plazos. Esto hablamos antes. ¿Qué significa cortar plazos? Exactamente esto que les decía. La compañía tiene 30 días para decir, o sea, la compañía tiene 30 días para expedirse. Si no se expide, se da por el siniestro como aceptado, ¿sí? Si se expide dentro de esos 30 días, va a pasar que nos enviará una carta de documento cortando plazos para investigar, o porque hay una causa penal, porque puede haber lesionados o muertos. Entonces, la compañía lo que hace con eso es cortar plazos. No es nada del otro mundo. Sí se entiende que cuando una compañía corta plazos para todo. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ser muy clara. Supongamos que nuestro asegurado tiene un todo riesgo, va por la calle, vino una moto, se le cruzó, la atropelló, a raíz de eso tiene daños materiales y a su vez también tendrán que pagarle a ese motociclista que terminó en el hospital. A raíz de ese siniestro se inician dos causas, una que es penal y otra civil, por supuesto. Además de la contractual, porque digo la contractual por los daños de nuestro propio asegurado, ¿sí? La civil y la comercial. Entonces, en la penal va a tener que ver con la muerte de esta persona, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo le van a liquidar y demás a esta persona? ¿Cuánto le van a pagar? Lo va a llevar la civil, pero la penal nos va a decir si había o no había alcoholemia, si hubo una agravación de parte de nuestro asegurado, porque si el asegurado, digamos esto, ¿por qué no le van a reparar el auto a nuestro asegurado? Y porque la verdad que de la causa penal va a surgir si había alcoholemia. También va a surgir si estaba drogado. Y son todas cuestiones por las cuales no le corresponde cobrar la reparación del auto. ¿Se entiende cómo todo va ligado con todo? ¿O les queda alguna duda? Se entiende, se entiende. ¿Sí? Perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, hablamos de esto entonces. Supongamos que mi asegurado entonces chocó la moto, terminó en el hospital este señor, y mi asegurado me dice, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Yo quiero reparar el auto. No, frenemos, porque lo primero que va a hacer la compañía de seguros es cortar plazos. Va a mandar una carta de documento urgente diciendo que corta plazos para averiguar sobre la causa penal, ¿sí? No para iniciar una liquidación, sino para investigar sobre la causa penal, porque de la causa penal pueden surgir cuestiones que hagan que se rechace, ¿sí?, ese siniestro. Entonces, lo que va a pasar es que uno tiene que estar atrás de eso. ¿Por qué? Porque la compañía tiene derecho. No dejemos que se exceda. Y depende de nosotros, ¿sí?, estar atrás paso a paso para que esto no pase. Entonces, la compañía va a determinar un abogado penalista que va a tener que ir a ver la causa. En época de pandemia fue complicado, me ha pasado. ¿Por qué? Porque no se veían las causas penales, estaba difícil pero todo se logra. Digo, lo que hay que ser es perseverante. Los siniestros, si uno es perseverante, se sacan adelante. Pero demuéstrenle a su asegurado que no es fácil, que las cosas son como tienen que ser. Que algunas son más fáciles porque no hay intervención, por ejemplo, esto, ni de policía, ni que quedan los autos demorados, ni que tampoco interviene una fiscalía. Entonces, claro, chocaste un choque simple, lo llevas al taller y lo reparas si tenés un riesgo.
Ahora, en este caso, donde todo es más complejo, donde él también necesita estar más protegido y la compañía también necesita protegerse, saber si existe algún causal que haga que no tenga que pagar ese siniestro. Y nosotros estamos en el medio de ambas partes, y de nosotros va a depender que esa liquidación sea lo mejor posible para las dos partes. Contractual, perdón, abandono de la cosa. El asegurado tiene obligación de no ser abandono de la cosa, y con esto quiero decirles que no puede abandonar la cosa, o sea, si vas a gastar plata y no es desmedida, te la van a devolver. Esto está claro, porque son gastos de salvamento, digo, esto lo dice la ley, no un disparate, ¿no es cierto? No que, digamos, no sé, dejó el vehículo y fue a buscar un helicóptero para que lo levante y se lo lleve a otro lado, no, pero siendo gastos, digamos, ciertos, la compañía se los va a pagar. ¿Por qué? Porque vos si tenés un principio de incendio, supongamos, un pequeño incendio parcial, y dejás el auto en la calle, y ese auto lo terminan robando, ¿sí? ¿Por qué? Porque le sacan todas las partes, porque estaba tirado, la verdad es que el robo no te lo pagarían porque hiciste abandonar la cosa, y textualmente es un causal de rechazo. Entonces, ojo con esto, el asegurado no puede hacer abandono de la cosa, y esto pónganselo siempre en claro, cuando existe la posibilidad de que deje tirado el vehículo en cualquier lado. No se puede. Es responsable de la cosa. Además, es responsable de la cosa. O sea, él es responsable de su auto. Básicamente, el auto en sí mismo es un riesgo. Si él lo deja en cualquier lado y alguien se estampa contra el auto, la verdad la responsabilidad es de él. Quien tendría un juicio también es él. ¿Sí? Somos titulares de eso. Contractual, hablamos hace un ratito, tiene que ver con todo lo que es el contrato de seguro, ¿sí? De esta póliza, que es un contrato, que hablábamos de que la prescripción es 1 año, que tengan mucha atención con esto, que hagan un seguimiento. Digo, ¿por qué? Porque en este año de pandemia, por ejemplo, hubo casos de autos que no han podido cobrarlos porque no han podido hacer la declaratoria de herederos, y tienen 1 año, y si no cortamos esos plazos, si no pedimos a la compañía plazos, lo que les va a pasar es que prescriban. Y prescriben porque el asegurado no lo sabe. O sea, los profesionales somos nosotros, no el asegurado. Entonces hagan un seguimiento, tengan un Excel, ¿sí? Hagan un seguimiento de los siniestros. Todo tiene que llegar a buen puerto. O sea, todo siniestro tiene que empezar y terminar, ¿sí? Y si no, si prescribe, tiene que el asegurado saber que prescribe. O sea, digo, mira, este es el último mail que te envío, tu siniestro va a prescribir, te pedí como 3 veces documental para cortar plazos, una nota, lo que fuese, porque es una simple nota para cortar plazos explicando por qué todavía no se presentó tal o cual cosa, ¿sí? O justificando esta situación para que la compañía nos amplíe ese plazo. Y extracontractual, como dijimos antes, habla de, supongamos que me choca un tercero. Yo tengo 3 años, ¿sí? Para reclamarle a ese tercero. Pero ojo, tengo 3 años, pero tengo que guardar fotos del hecho, donde se vea mi patente, donde se vea el daño que tuve. O sea, tengo que guardar cierta documentación que después me va a costar conseguir en caso de que hayan pasado 3 años. Porque yo, para ir a reclamar a otra compañía, necesito mostrarlo, cuantificarlo, y que la compañía vea que existió un daño, ¿sí? Y todo eso lo tengo que demostrar. Entonces, si dejo pasar mucho tiempo, capaz que pierdo todas esas pruebas que voy a necesitar para llevar. Así que ojo con esto, tampoco dejar pasar tanto. De ser posible, que lo gestionen, por supuesto, lo antes posible. Mediación es una instancia generalmente previa al juicio. La mediación es un acercamiento de partes, es una, digamos, una intención de negociar para no tener que llegar a un juicio, de que las partes puedan, a través de una tercera persona, que es, digamos, absolutamente neutral a las dos partes que se presentan, de un lado la compañía, del otro lado el damnificado, que puedan llegar a un acuerdo antes de tener que ir a una instancia de juicio. En el caso de Capital Federal, por ejemplo, es obligatoria esa instancia, y en la mayoría de los casos se utiliza mayormente para negociar. Hay por ahí en provincias que no es obligatoria, pero de todos modos se utiliza siempre para negociar. Hoy por hoy ya existe la mediación digital, o sea que se están haciendo hasta por Zoom mediaciones, esto de la pandemia trajo este avance, así que bueno, nada, es instancia previa. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, avanzamos. Carga del asegurado. ¿Qué es una carga del asegurado? Una carga del asegurado, por ejemplo,
Esto lo hablé esta semana, lo anoté como pregunta, lo hablé con Claudia esta semana, lo anoté como pregunta igual yo, aunque ella me lo hizo así telefónica. Carga del asegurado, por ejemplo, si declara que tiene un dispositivo de rastreo, es pagar ese dispositivo de rastreo, porque está dentro del contrato, y es una carga del asegurado. Digo, si vos declarás que tenés un dispositivo de rastreo y te hacen un descuento en el casco por tener dispositivo de rastreo, y en vez de pagar 1.000, pagás 500, pues entonces tendrás que pagar, ¿sí?, ese dispositivo mientras dure el contrato. Porque si vos no lo haces, la compañía lo que va a hacer es no pagarte en caso de que vos tengas un robo total de unidad. Porque ese descuento existía simplemente porque vos tenías este dispositivo. ¿Sí? Después vamos a hablar de esto en las preguntas, pero quiero decirles, eso es una carga del asegurado. ¿Sí? El no hacer abandono de la cosa es una carga del asegurado. Los gastos de salvamento, ¿sí?, en que incurra el asegurado, siempre acertadamente, es una carga también. Titular registral. Titular registral asegurado. A ver, titular registral es la persona que tiene la titularidad del bien, sea una vivienda, sea un rodado, lo que fuese. Y asegurado es la persona, ¿sí?, tomadora de póliza que contrata ese seguro. En ambos casos se va a necesitar la aprobación de los dos para cobrar. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pero no. Sí. A ver, si ustedes tienen un siniestro de cristales, un siniestro de reparación por todo riesgo, por supuesto que va al asegurado, lleva el auto a reparar, se lo reparan, los cristales los mismos y demás. Ahora, si ustedes tienen una destrucción total, por supuesto que le van a pagar al titular registral y tendrá que el asegurado, ¿sí?, asentir que le paguen a él. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos, no sé, mi marido, mi primo es el titular registral del auto, yo nunca llegué a hacer la transferencia, o puedo hacer la transferencia simultáneamente con la baja, hago la transferencia y cobro todo yo, asegurada y titular. Si no, va a cobrar mi primo juntamente con mi asentimiento ante la compañía que soy la asegurada. ¿Estamos? Salvamento, lo que hablamos hace un rato, hablamos de esto de los gastos acertados en caso de siniestro, ¿sí?, para atenuar, ¿sí?, el riesgo o un posible siniestro mayor. Medida de la prestación es lo que tenemos que tener en cuenta cuando suscribimos, y esto es fundamental. Esto es fundamental, que sepamos cuál es la medida de la prestación, porque si no sabemos cuál es la medida de la prestación ante un siniestro, no sabemos ni lo que le tienen que pagar. Hay 3 medidas de prestación: a primer riesgo, a prorrata y a primer riesgo relativo. A primer riesgo es hasta la suma asegurada, que la suma asegurada siempre será el límite de nuestro contrato, ¿sí? A prorrata, que va a tener que ver con el valor que nosotros propusimos, ¿sí?, como suma asegurada, y si este valor que nosotros propusimos como suma asegurada es el valor real del bien. Porque si estoy infraasegurado me van a pagar menos, y si estoy sobreasegurado me van a pagar hasta el límite de la suma asegurada. Y el tercero es a primer riesgo relativo, perdón que se me fue, el tercero es a primer riesgo relativo, que no se utiliza mucho prácticamente, y es una mezcla entre el primer riesgo y la prorrata. Pero no se utiliza prácticamente, salvo para coberturas de robo en literal de comercio, pero prácticamente no se usa. Culpa grave o dolo, suma asegurada ya sabemos que es el límite de nuestro contrato, ¿sí? Gil, Sí. sí, porque o yo escuché mal o por ahí te entendí mal. Me dijiste a prorrata, Sí. si estás sobreasegurado te paga hasta la suma asegurada, pero si estás sobreasegurado no te paga hasta la suma asegurada, te paga hasta el valor del daño. Sí, totalmente, sí, perdón, sí, te va a pagar hasta el daño. Quiero decir, límite siempre va a ser la suma asegurada, Claro. Era sobreasegurado, tal cual. Buena corrección. Siempre va a ser el valor del daño el máximo. Si el valor del daño coincide con la suma asegurada, ese será el límite aunque estuvieras sobreasegurado. ¿Se entiende? Sí, yo Bien. pasa que no sé si había entendido mal yo. No, gracias por la aclaración, buenísimo. Vamos a hacerlo como, por ejemplo, voy a hacerlo con un ejemplo de un auto, ¿sí? Por ejemplo, yo contrato el seguro hoy, bueno, a los 2 meses tuve un siniestro, ¿sí? Y esto se los recuerdo siempre para que lo tengan en cuenta. Cuando tiene el siniestro, busquen cuál es el valor de ese auto en el mercado, en Autofoco, todas las
páginas, ¿sí?, que tienen que ver con el mercado de compra-venta, no tanto Mercado Libre, sino por ahí más páginas especializadas. Busquen el valor porque la compañía, si él presenta los papeles un año después, no le va a pagar el valor de mercado del año después, le va a pagar el valor del mercado del día que se lo robaron. Esto lo dice la ley de seguro, no es que la compañía quiere, es mala y le hace eso. No, no, no. La compañía va a pagar al momento que se lo robaron, ¿cuánto está ese auto en el mercado? ¿Qué va a hacer la compañía? Va a buscar 3 muestras de ese auto y las va a promediar. Va a buscar desde los más altos hasta los más bajos y va a promediarlo. Eso le va a dar un promedio. Si la suma asegurada, ¿sí?, está, supongamos, o sea, si este valor es superior a la suma asegurada, le va a pagar hasta la suma asegurada. Salvo que tuviese cláusula de ajuste y se pueda ajustar esa suma un poco más. Sino lo máximo que le va a pagar es la suma asegurada. Ahora, si ese auto en el mercado sale menos, le va a pagar menos. Y esto sépanlo por los autos importados, porque los autos importados hacen 2 tipos de variaciones. O saltan muchísimo para arriba, o saltan muchísimo para abajo. ¿Sí? Entonces, les puede pasar que de repente están recontra altos y muy bajos en relación a la suma asegurada. ¿Sí? Entonces, la compañía, al momento del siniestro, lo que va a ver es cuánto sale ese auto. El asegurado no puede enriquecerse con un siniestro, tiene que volver a su situación anterior. Entonces, a él tiene que alcanzarle el dinero para comprarse ese mismo auto. ¿Sí? Y no hablemos de estado, porque la compañía no evalúa el estado del auto. Por eso hace un promedio entre el más bajo y el más alto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo máximo que le van a pagar es la suma asegurada. Si tiene cláusula de ajuste, lo ajustarán, si no, máximo suma asegurada. Y si valdría menos que la suma asegurada, le pagan menos que la suma asegurada y en todo caso le pueden hacer una devolución de prima. ¿Se entendió? Sí. Bien. Culpa grave. Culpa grave o dolo tiene que ver con esto de la intención, ¿sí? De lo que las compañías investigan en el caso de ver algo raro, si algo se hizo con culpa grave o dolo. Y es un causal de rechazo, por supuesto. Cuantificación del daño es lo que hablábamos antes. Cuantificar un daño es esto. La compañía pueda ir a un taller mecánico a cuantificar cuál es el verdadero estado de ese auto y cuánto sale repararlo. Lo mismo cuando representamos un reclamo ante la compañía de un tercero que nos chocó. Tenemos que llevar un presupuesto y fotos para cuantificar ese daño. No podemos decirle, mira, me chocó, pagame. No, tenemos que, la compañía tiene que cuantificarlo. Bueno, ¿cuánto va a valer esto? A ver, vamos a ver, negociemos. ¿Sí? Por eso nos van a pedir un presupuesto. Ese presupuesto siempre les recomendamos que esté aumentado, porque nunca pagan el valor del presupuesto, siempre lo bajan, entonces conviene que esté aumentado por ahí un 30%. Entonces, esto... la cuantificación del daño tiene que ver con eso. ¿Bien ahí? ¿Seguimos? Sí, sí. Tips para atender siniestros. Bueno, a ver. Nunca deje de ser comercial. Nunca dejen de ser comercial. Deben acordarse de usted y su amabilidad en la venta y en el siniestro. Chicos, esto es fundamental. O sea, porque tuvo un siniestro, no entremos a tratarlo mal. Porque, viste, como que nos ponemos nerviosos y que ya no nos copa cuando nos compra y nos descopa cuando tiene un siniestro. No, ahí es donde tenemos que redoblarlo, ¿sí? Y acompañarlo, ¿sí? No se tienen que acordar de nosotros porque fuimos tan amables en la venta como en el siniestro. Utilice la proactividad y el seguimiento de cada caso. Esto es lo que les digo siempre. Siempre que hablo con alguien le digo lo mismo. Lleven una planilla de Excel o de lo que sea que ustedes quieran tener que les sea más cómodo respecto de cada siniestro hasta que se termina. Y además, siempre estén presentes durante el transcurso de todo el siniestro, aunque no tengan una novedad. La novedad, ¿saben cuál es? Que ustedes están. Esa es la novedad. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Lo tuyo, por ahora no tuve ninguna novedad, pero quería avisarte, mirá que yo estoy con eso. Estoy con eso, estoy con lo tuyo, te estoy acompañando. ¿Sí? Seriedad y seguridad. Es lo que necesita su cliente, sea lo que sea que le esté sucediendo. Esté cubierto o no, no importa. Ustedes tienen que transmitirle seriedad y seguridad. Las dos cosas. No importa si se lo van a rechazar el siniestro, tienen que transmitirles eso. Si fue preciso en la suscripción, el siniestro será fácil de manejar. Así que usen la empatía. Si suscribieron bien, el siniestro va a estar bien.
Si suscribieron mal, agárrense. Este es el punto. Seguimos. Preguntas y desarrollo. Bueno, voy a ir por algunas preguntas que hicieron, ¿sí? Después veremos otras. ¿Qué tipos de reclamos hay en automotor cuando te choca otro? Bueno, a ver, más o menos, yo lo que iba interpretando de las preguntas, yo les digo, yo lo que entiendo de esto es, la pregunta es qué tipo de reclamos hay. Yo, cuando vos te choca a un cliente nuestro, lo choca a alguien, puede hacer dos cosas. Puede ir a la ventanilla de la compañía de seguro, a llevar todos los papelitos y ver cómo gestiona ese reclamo, ¿sí? Eso es un reclamo administrativo. O si no, puede hacer una acción extrajudicial, por decirlo de alguna manera, y que un abogado seguramente hace una mediación y se lo puede resolver también. O sea, puede hacerlo administrativo o extrajudicial. ¿Sí? Judicial ya sería una demanda. Entonces, administrativo o extrajudicial. Vamos a hablar igual, después lo vamos a seguir desarrollando porque hay más preguntas. ¿Quién tiene la culpa en un choque y por qué? Bueno, como yo les expliqué, la ley de tránsito manda. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene la culpa? La culpa la va a tener según cómo venían y según dónde están los daños. ¿Sí? O sea, quiero decir, si alguien tiene la derecha, tiene la derecha. Salvo que hayas terminado de pasar prácticamente y el otro te embiste en la parte trasera de atrás, que al lateral trasera podemos llegar a hacer una negociación por una concurrencia. O que sea culpable porque ya habías terminado de pasar. Todas esas cosas las podemos ver puntualmente. Pero quien tiene la derecha tiene la prioridad de paso. Quien va por una vía de mayor circulación, o sea, una avenida respecto de una calle, tiene prioridad de paso. ¿Sí? Quien va por dentro de una rotonda va a tener prioridad de paso con respecto a alguien que se incorpora en una rotonda. Miles de situaciones que están en la ley de tránsito y van a determinar quién tiene la culpa en un choque. Por eso existe la culpa exclusiva, ¿sí? Y la culpa del otro. ¿Siempre se hace denuncia de un choque, sea culpable o inocente? Siempre. Siempre necesitamos hacer la denuncia de un choque, ¿por qué? Porque si el otro no hace la denuncia de ese choque, yo cuando voy a llevar toda la documentación de la compañía del otro me dicen que no hay denuncia. Entonces no me pueden pagar. Porque si su asegurado no alertó a su compañía de que tuvo un siniestro, la compañía no me va a pagar a mí, porque no iría cualquiera, a la compañía de cualquiera, a decir, ay, me chocó, me engano. Le tomo la patente, uy, mira que tiene tal compañía, le vi justo el sticker, me voy a reclamo. No. Si el otro, o sea, su propio asegurado no hace la denuncia, no cobra el tercero damnificado. Entonces, cuando un asegurado de ustedes tiene un choque, por favor, que saquen muchas fotos y que pida teléfonos. Porque a veces la gente esto no lo sabe y no hace la denuncia, no por malo ni por nada, sino simplemente porque desconoce que la tenía que ir a hacer, porque como él no se vio perjudicado, porque él fue el que tuvo la culpa, no tengo que hacer yo la denuncia. Yo la hago cuando soy culpable, se supone. Por ejemplo, cuando me chocaron a mí, no si yo lo choqué. Entonces, siempre que tomen un teléfono, siempre que tomen fotos del hecho, de la situación, del entorno, todo va a sumar, siempre todo suma. Gilda, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, entonces, un asegurado mío que choca y le tiene que pagar la otra compañía porque no fue la culpa de él, igual yo le tengo que hacer la denuncia a la compañía que está asegurado conmigo. Perdón, Clau, repetímela. Un asegurado tuyo que choca, o lo chocan a él. Sí, lo chocan a él, digamos que él no tiene la culpa y le No tiene importa. que pagar otro. Y el otro le dice, yo voy a hacer la denuncia en la compañía, le pasa los datos. Yo en el sistema, Tenés que hacer en la la denuncia. compañía, Vos en tengo la que tuya ingresar. también. Listo. Ahora les explico algo por qué. Les voy a contar por qué. Por dos cosas. Los dos tienen que hacer la denuncia por dos razones. Una, porque la compañía del que tuvo la culpa tiene que saber, ¿sí?, que existió ese choque. Y el que no tuvo la culpa va a tener que presentar en la compañía del otro la denuncia sellada por su compañía y el certificado de cobertura. Y ustedes van a decir, qué pesados que son, ¿para qué se presenta esta denuncia sellada y el certificado de cobertura? ¿Saben para qué se presentan? Porque la compañía del que los chocó, digamos, lo que intenta hacer es chocar las denuncias. Quiero decir, agarra la denuncia de su asegurado, agarra la denuncia del otro y se fija si coinciden en día, en horario, en localidad, en todo. Y por otro lado, lo que chequea es qué cobertura tiene esta persona al momento del siniestro. Porque si no, podría cobrar dos veces lo mismo.
Por eso pide el certificado de cobertura. ¿Por qué? Porque si al momento del siniestro esta persona tenía un todo riesgo, su compañía se lo va a reparar. Entonces no me puede pedir a mí, que soy la compañía del otro, más que la franquicia. Yo no Pero tengo... únicamente todo riesgo podría pasar eso. Sí, por supuesto, porque si vos no tuvieras un todo riesgo... Perdón. Sí, por favor. Sí, que lo entreguen. Perdón, mil disculpas. Siempre lo va a pedir porque a la compañía le queda la duda si ese auto podría tener un TR. Por lo cual, si tuviese un TR, ¿qué pasaría? Que cobraría, digamos, en su compañía la reparación y además otros 100.000 pesos a la compañía del otro, cuando capaz tendría que cobrar solo 18. ¿Se entiende? Y se estaría enriqueciendo. También puede cobrar y no arreglarlo, el auto guarda la plata. Dependiendo. Si vos tenés un torriesgo, nunca vas a cobrar si vos tenés un torriesgo, nunca vas a cobrar y quedarte la plata porque en realidad te lo repara tu compañía. Deja una orden para reparar en taller. Ahora, si vos no tenés un todo riesgo y vas a cobrarle al otro todo, sí te vas a quedar sin repararlo seguramente porque por ahí tu decisión es venderlo así chocado, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Ahora, si vos tenés un todo riesgo, nunca. ¿Por qué? Porque tu compañía va a dejar una orden en un taller. Cualquiera sea la compañía es igual. Deja una orden en un taller, porque el todo riesgo es para reparar. ¿Queda un registro de que el cliente no lo reparó o no hace falta? Eso no Cuando cuando es la compañía del otro, que tiene que pagar la totalidad del daño, no queda registro, porque el registro que queda es el de la indemnización. ¿Qué quiero decir con esto? La compañía ya indemnizó. Vos haces lo que quieras. Igualmente yo, cuando hago la denuncia del cliente, tengo que ya subir el auto en estado actual, que ya estaría chocado, digamos. Sí, y el cliente después me tendría que pasar regla. Sí, en realidad no te lo piden, pero sí podrían, por ejemplo, si esa misma unidad al mes, por ejemplo, de ese choque, que se supone fue muy grande, se lo roban, la compañía podría pedirte fotos de reparado, porque podría suponer o presumir que te hiciste robar el auto y no lo reparaste, porque era un daño muy grande. Claro, porque después repercuta en todo en realidad. Si yo no subo una foto del estado actual del auto y estoy ingresando en el sistema de denuncia de un siniestro, pues ellos no saben si fue un... Que quede claro esto, no tenés obligación, pero la realidad es que la compañía, al tener un siniestro tan cerca del otro, podría pedírtelo. ¿Por qué? Porque al ser un siniestro tan grande, la compañía puede hacer esa presunción. Igual me conviene... ¿Cómo? Perdón. Claro, me conviene dejarlo registrado porque al cliente sí conviene dejarlo registrado en el sistema porque después pueden robarle el auto al cliente y la compañía le puede descontar cualquier gasto de choque, suponiendo que hay una denuncia ingresada en el sistema de un siniestro. Te conviene no subir las fotos del choque, pero sí decirle al cliente que es absolutamente importante que él cuando lo repare te mande las fotos. Entonces vos quedás ya habiéndolo notificado. Ahora, te hago una consulta. Con todo esto de que siempre las fotos se mandan por internet, qué sé yo, no hace falta ir a ver el auto ni nada. Uno ingresa las fotos que el cliente te manda. Tal cual. Y sí, tal cual, es así. Sí. No tienen la compañía de datos entre ellas, ¿no? Algunas sí. Algunas sí. Algunas sí ya está viendo, ¿eh? Sí. Hay compañías que ya tienen enlace con el siniestro. No lo usan, porque como es todo lo mismo, pero bueno. No, algunas sí. Por eso, mi recomendación es, cuando tienen un choque así, que por ahí es importante y demás, decirle al cliente siempre que una vez que repara el auto está bueno que suban las fotos, para que quede constancia, para que la compañía mañana no quiera descontarle por ahí una carta de franquicia, ¿sí? Por ese choque de hace tanto tiempo atrás. ¿Por qué? Porque a veces pasa mucho tiempo y no hay drama, pero a veces es muy seguido un siniestro del otro, ¿sí? Y entonces la compañía puede hacer alguna presunción en contra de su asegurado. O, digamos, presumir siempre las compañías presumen. Y está bien, están dentro de su derecho a hacerlo. Entonces está bueno que nosotros lo informemos. Si él después se olvida de hacerlo, bueno, es otro tema. Pero nosotros lo avisamos. Claro, para evitar problemas nuestros después.
Choque en cadena, responsabilidades y toma de datos. Choque en cadena, el que inicia la cadena de choque es el culpable, o sea, el último. El último le paga a todos, desde el primero que chocó hasta el último adelante de todos, y sean 14. ¿Estamos de acuerdo? Nadie va a pagar en un choque en cadena, ni al de adelante, ni al de atrás, ni nada. El último, todos tienen que pedir los datos, del de adelante, de atrás y del último. Siempre cuando tenemos un choque en cadena vamos a pedir los datos. Del de adelante inmediato nuestro, del de atrás inmediato nuestro y del último que inició la cadena. Así es como tenemos que tomar los datos en un choque en cadena, ¿sí? Porque a todos les va a tener que pagar el que inicia la cadena. Y a nosotros nos ha pasado con 4 autos que el iniciador le pagó todos los de adelante. ¿Está? Y es así, y así corresponde, pero tienen que tomar bien los datos. Por eso digo, saquen fotos, tomen todos los datos, tomen todos los teléfonos, porque a veces hacen las denuncias mal cuando hay en cadena. Entonces es importante tomar los teléfonos. De ser necesario, te hago un ring para que me quede agendado, ¿vale? Por las dudas que se lo den mal, porque por ahí no tenía seguro al momento del hecho y les da cualquier número de teléfono. Precaución, estén ustedes atentos y hagan que su asegurado esté atento. Cuando un asegurado choca, ¿cuál es nuestra obligación de acompañamiento? ¿Y cuál es el servicio de postventa? Digo, nuestra obligación de acompañamiento es tomarle la denuncia, esto es correcto. Y no es tomarle la denuncia que él me la diga y yo la escribo. Él me la escribe, o me la manda por WhatsApp, o me la manda por mail. Lo que ustedes prefieran. Ustedes no escriban la denuncia de su asegurado, solo transcríbanla en todo caso. ¿Sí? Puedo copiar lo que dice el WhatsApp, ¿sí? O copiar lo que dice el mail y copiarlo en la denuncia administrativa, ¿sí? Pero no que él me lo diga y yo lo transcribo y lo pongo según lo que a mí me parece. Porque si mañana hubiese algún problema en donde la denuncia fue el puntapié inicial de rechazo por alguna cuestión, ustedes no son los responsables, sino que él lo escribió. Y si es necesario, y no les gusta cómo está redactada esa denuncia, hágansela cambiar, porque la denuncia es una instancia muy importante en un siniestro, ¿sí? Y hay que denunciar bien. No hay que exagerar declarando demasiadas cosas. Solo pongan en qué parte son los choques, no pongan, ahí se le rompió el radiador, el cosito, tal. No, eso se cuantifica después, con presupuesto. No, de nuestro asegurado parte trasera, del otro parte delantera, punto. No aclaren qué oscurece. Hablemos de contrafactura, cosas a favor y en contra de este tipo de presentaciones, en lo contractual y en lo extracontractual. Cuando yo les digo esto, a ver, por ejemplo, hablemos de contrafactura, significa que vamos a presentar una factura, ¿no es cierto? Y si yo les digo, hablemos de esto en lo contractual y en lo extracontractual, ¿qué les sugiere? ¿De qué vamos a hablar? ¿Contractual lo que está en el contrato? Bien. ¿Y extracontractual lo que no? Entonces, ¿qué me sugiere entonces? ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de qué, de una rotura de cristales, contrafactura, por ejemplo. ¿Y de qué más? De los contratos. Y de un choque, contrafactura. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Contrafactura, contractual y extracontractual, yo lo que les quiero hacer ver es que el contrafactura es bueno y malo. Es bueno porque el cliente saca el tema de encima, pero la realidad es que puede llevarlo a un muy mal puerto. ¿Por qué? Porque en lo extracontractual, cuando la otra compañía no cuantificó el daño o no le cierra el daño por presupuesto, porque es muy grande, y por presupuesto y por fotos no le cierra, quieren ver el auto. Y si ustedes lo repararon, es un temor. Entonces, a veces es bueno y a veces es malo. Si es absolutamente necesario, que lo haga, pero que por favor tenga factura, porque si no, no se lo van a pagar. Quiero decir, el que repara un daño y no tiene factura, no se lo van a pagar nunca. Porque la compañía, si necesita reinspeccionarlo por alguna razón, tiene que estar roto, igual que con el presupuesto que se presentó. Y si lo reparó, tiene que tener factura de esa reparación. ¿Se entiende? Sí, sí. Y si es un daño muy grande, mi recomendación es que espere, porque podrían querer peritarlo. Si son esos daños que están cerca de la destrucción total y que no les dieron destrucción total en su compañía y que el otro les tiene que pagar todo, pase, firme, despacio,
O sea, no estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando de que la compañía del otro tiene que pagar mucho. Si vos querés hacerlo, tenés la libertad, pero te aconsejo que pidas factura porque después no te van a pagar por presupuesto y foto. Porque si hay algo que a ellos no les cierra, porque la verdad es que la foto no les demuestra el daño que está en el presupuesto, pueden no querer pagar y ofrecer muchísimo menos. Y al no tener el auto y poder pedir una nueva reinspección para ver algo mecánico, ¿cómo lo demostramos? Y tendría que ser con factura, la única manera. Y después hablamos de la contrafactura, de lo que tiene que ver con lo contractual, que yo siempre digo que traten de hacer las cosas por reposición, para evitar el fraude, ¿sí? Para evitar, no sé, que por ahí tomen algún prestador que la verdad que no es muy, es contraeconómico, por decirlo de alguna manera, porque por ahí un prestador de la compañía hubiera pasado por ese cristal 12 y el tipo pasa 24, ¿sí? Y además recordemos que hay compañías, por ejemplo, Federación Patronal no tiene límites, por decir algo, en la cristalería, ¿no? Pero siempre y cuando se haga un prestador de ellos. Si no tiene límite. Mercantil no tiene límite. Igualmente tiene sus prestadores también. Meridional tampoco, pero tiene también sus prestadores. Digo, todo lo que puedan hacer por prestador, háganlo por prestador. Porque además después van a tener que presentar la factura, presentar el CBU, hacer una explicación de por qué lo hizo el cliente contra factura, porque para eso tienen prestadores las compañías. Entonces ahí voy a dar una pequeña explicación. ¿Está? Así que bueno, eso puntualmente contra lo que es contrafactura. Rastreador satelital, ¿sí o no? Cargas, caso de propio y caso opuesto por la CIA. ¿Ustedes qué dicen? ¿Rastreador satelital, sí o no? ¿Qué creen? Si es necesario, ¿no? A mí ya me respondiste vos. ¿Es bueno o es malo? Bueno, hay que ver qué compañía, hay que ver qué cobertura tiene el cliente, chicos. Para mí no. Pero Si llega a fallar, estás en problemas. Ponele que falle y que, no sé, supongamos que tenés un todo riesgo todavía, pero supongamos esto, supongamos que lo encuentran y tenías una cobertura hace full y que lo encuentran todo chocado. ¿Quién quería que lo encuentren? Claro. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Y la verdad, si puede ser no, mejor. Lo que pasa es que hay algunas compañías que te lo obligan para asegurar. Dependiendo de las sumas, ¿sí? La zona de riesgo. Ojo con esto, porque quizás hay sumas muy altas que en ciertas zonas de riesgo no hacen falta. Y hoy por hoy están siendo menos exigentes con los rastreadores, porque también la gente no quiere poner en vehículos 0 kilómetros, por ejemplo, rastreadores, porque les quita la garantía. Entonces, hay más restricciones. Ahora yo digo, si mi cliente lo tiene, ¿yo le pido descuento por casco? No, yo no se lo pido. Yo sé que le harían un descuento, pero ¿saben qué pasa? Le cargo con una carga terrorífica, que es que si el tipo, por ejemplo, en la pandemia dejó de pagar el rastreador, porque no podía más con los gastos, y dijo, ¿para qué? Si igual lo tengo estacionado en la puerta y no me lo van a robar. Y se lo robaron. Y lo tenía como carga en póliza, porque decía firmemente que el asegurado tenía un descuento por tener rastreador satelital propio. No se lo pagan. Entonces, si él lo tiene, que lo tenga, pero no lo declaren. Quiero decir, no lo pongan para que le hagan un descuento de casco, porque ahí es donde aparece en póliza como carga del asegurado, cuando ustedes piden el descuento de casco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Con la alarma es lo mismo? Sí. Por supuesto, si nosotros declaramos que tiene alarma, tiene que tener alarma. No es lo mismo respecto de quizás el robo. No, Claro, no. No se dan cuenta si tiene o no. No, en ese sentido no. Con el rastreador sí, porque aparte se pone una cláusula específica de rastreador. Igual la única compañía que pide, que en realidad te hace que le instales el LOJAD es Allianz, ¿o no? Algunos autos sí, otros no, según la suma y la zona de riesgo, ¿eh? En algunos, no en todos, ¿eh? Nosotros hacemos mucho y no, por ejemplo. Poco te en provincia y te pedía. Después otra cosa, de todas las compañías, si ustedes presentan el contrato de dispositivo y el último canon pago, les van a hacer descuento. Todas las compañías, ¿sí? Ahora, ¿qué les recomiendo yo? No, díganle que lo paguen, que lo mantengan si es su gusto, pero no le pidan ni le digan que tiene descuento. ¿Estamos de acuerdo? Ni le pidan ni le digan que tiene descuento. ¿Por qué? Porque lo ponen en un brete al asegurado, se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque se olvida el cliente que lo tiene, se olvida.
Cangú tipo familiar. Tiene un siniestro y está sin homologar. Robo RC. Bueno, a ver. Robo RC lo puse, esto lo puse yo, digamos, porque quiero hacer dos menciones respecto a esto. Respecto a una responsabilidad civil, no habría problema porque mientras tuviese los cinturones, si tiene asientos, si tiene los cinturones que corresponden y demás, no va a tener ningún problema. Ahora, en caso de robo, lo que le van a pagar es lo que figura en el título del auto. No le van a pagar como una, no sé, supongamos special, por decirlo, que tiene asientos y bla, bla. No, le van a pagar por lo que dice el tipo que figura en el título del auto. Dice furgón, le van a pagar por una Kangoo, 2.1, un portón lateral o sin portón lateral, furgón. Si él le puso el portón lateral, si la persona le puso el portón lateral, si la persona le puso los asientos, si la persona le puso vidriado, todo lo demás, no. ¿Estamos de acuerdo? No, porque no están... No escuché, perdón. ¿Puedo hacerte una consulta? Sí. Con este tema de poner el modelo que va, que hay 800.500 modelos, que no se entiende nada los modelos. En la cédula hay un modelo que nunca es el mismo que está en el cotizador. Lo mismo pasa con el título, porque el título es igual que la cédula verde. Sí. Llegado al caso... Yo les voy a decir que lo elija el asegurado. Que es lo pero que igual quiero hago. hacer una... Por más que lo elija el asegurado, porque le estamos desligando en realidad la responsabilidad a él. No, es su responsabilidad, no le estamos delegando nada, ¿eh? En ese caso es su responsabilidad, porque él tiene que saber lo que compró. Pero así, ¿se puede dejar una observación en la compañía? O si pasa algo y le roban el vehículo al cliente, le ajustan al... Si supongamos, ¿no?, que el modelo era, no sé, por decirte, había una diferencia mínima, por ejemplo, en plata, siempre le van a liquidar la suma asegurada de ese modelo. Igual en cuanto a plata no es, porque supuestamente en la plata el cliente se da cuenta, no, eso no vale mi auto, te dice. Le podrían pagar menos también. Te digo porque me pero pasó. Si llega el modelo, ¿le pagan igual la suma asegurada o le meten un problema y le dicen, no, ese no es tu modelo? A un cliente le pagaron menos de la suma asegurada. ¿Por qué? Porque en realidad había asegurado uno de mayor. ¿Sí? Pero yo le dije, mira, tenés este y tenés este. ¿Cuál es? No, es este, el primero. Listo, se lo roban. ¿Por título? No era ese. No era. ¿Y qué era más? Era uno que era una gama menor que ese, así que le pagaron menos. ¿Y le devuelven la prima? Ponele, ni la pidió ni la reclamó, pero no. Ponele que había una diferencia de 5.000, 6.000, 7.000 pesos. No me acuerdo exacto cuánto era, ¿no? Pero no. Siempre van a tener en cuenta el título. Siempre. Está bien. Pero le liquidan lo del título, no es que le dicen, no, la compañía no pone un problema entonces. No, le van a liquidar lo del título. Esperá, como límite va a ser la suma asegurada. ¿Qué quiero decir con esto? Si el título tiene un modelo mucho mayor, que sale muchísimo más, igual le van a liquidar máximo la suma asegurada. Sí, bueno, igual ahí el cliente se da cuenta, en la suma asegurada se da cuenta en realidad. Yo por lo general le digo, mira, este modelo sale tanto, tanto, y ahí te dicen. Prefiero ponerle uno de más valor si no está seguro y que le liquiden uno menor, que ponerle uno menor y que después sea uno mejor y no le llegue a la suma asegurada. Sí, yo lo mismo, yo digo, en general me parece bueno que se hagan responsables. Me parece que cada uno tiene que ser responsable de sus cosas, de hecho es su patrimonio, ¿sí? O sea, nosotros no somos expertos peritos para ir y ver qué auto tiene exactamente. Entonces, más que pedirle el título y la cédula verde, y traten siempre de cotizar por título y cédula verde, si les pasan la cédula verde, pregunten el año, porque no está, y si les pasan el título van a tener todo, entonces está bueno. Pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Que es re importante cotizar según título cédula verde, no que les empiecen a decir DHGC 2.1, no, pásame la cédula verde, dale, no te cuesta nada. Gil, me tengo que ir, justo me surgió un temita. Vaya, no hay problema, después mírelo por el... Lo termino de mirar por el... Dale, no hay problema, sí, se tuvo que ir a una reunión José también, recién bajó, me había avisado ya. Listo, gracias. Chao. Fallecidos en un siniestro. Dos cosas que les voy a decir. A veces cuando tenemos fallecidos en un siniestro no hay mucho que podamos hacer en el momento. ¿Sí? ¿Por qué no podemos hacer mucho en el momento? Porque en el momento hay toda intervención, hay una intervención policial que no va a depender de nosotros. Quiero decir, hay intervención policial, se secuestran los autos, bueno, va toda una fiscalía, no hay mucho que nosotros podamos intervenir, vamos a tener que dejar pasar un lapso de tiempo para que
un familiar de nuestro asegurado, si es que fue el que falleció justamente con su auto y demás, nos notifique. Sí les recomiendo que se fijen si tienen alguna póliza de vida vinculada con el seguro del auto, ¿sí? Si tienen alguna póliza, si sea de accidentes personales, vida modular, lo que fuese, que también puedan, además de, por ejemplo, liquidar que yo la destrucción total del auto, además tener esa póliza para bueno, solventar algún gasto a los deudos que quedaron. Y importante, ¿sí? Es entender que va a haber que, si estaba a nombre de él el auto, obviamente van a tener que hacer un inicio de sucesión para poder cobrar esa destrucción total o ese incendio total o lo que fuese, ¿sí? Que haya sido el accidente. Eso ténganlo en cuenta también porque es importante, ¿sí? Por supuesto que todo va a depender de quién es el titular registral. Teniendo en cuenta eso, el titular registral, si justo no era el que falleció, bueno, se podrá cobrar esa destrucción total, ¿sí? Sin, por supuesto, el asentimiento del asegurado, que por ahí era el que falleció y el titular registral era otro y cobra otro. Ahora, si el titular registral coincide con el asegurado, por supuesto que se tendrá que iniciar esta sucesión hasta llegar a declaratoria para que puedan cobrar esas personas. Por eso siempre recomendamos en seguros de vida, ¿sí? Hacer alguna declaratoria de, digamos, de quién quiere que cobren, porque no va a sucesión. Digamos, si yo tengo un seguro de vida y yo pongo que quiero que cobre fulanito el 50% y menganito el 50%, eso se presenta a los papeles del fallecimiento, además, y se paga, digamos, a esas personas directamente. No va a un sucesorio, ¿sí? Ni se tiene que hacer sucesión. Robo con hallazgo posterior. ¿Qué pasa con la denuncia de hallazgo? ¿Qué les recomiendo yo cuando hay un robo? Siempre les recomiendo que hagan los papeles rápido. Más rápido que ligero, para que no lo encuentren antes de cobrar. Con las compañías que operamos, en norma general, todas, de presentar los papeles, a los 12 días estás cobrando. Por lo cual, si presentan los papeles rápido, luego de que los presentó en 12 días se cobra. Pero también puede pasar que aparezca. No lo vamos a negar, porque puede aparecer. Y así como aparece, lo llaman al asegurado y le dicen, tome su auto, acá lo tiene, y mucha suerte, ¿no? ¿Qué quiere decir con mucha suerte? Puede aparecer todo dañado, puede aparecer con faltantes, y depende de la cobertura que tenga, ¿sí? Va a ser la alegría o no tan alegría del asegurado. En primera instancia, siempre que tengan que hacer una denuncia de hallazgo, tienen que recomendarle al asegurado que ponga todos los faltantes que tenga detalladamente, que se tome un tiempo para ver el auto, porque si no va a tener que ir a rectificar la denuncia de hallazgo 35 millones de veces. Siempre tiene que estar todo, porque la compañía paga el robo parcial y los daños según la denuncia de hallazgo. Entonces esto es fundamental. El hallazgo es lo más importante. Después, según la cobertura que tenga, es importante, ¿por qué? Porque, bueno, si tiene robo parcial, buenísimo. Si no tiene robo parcial, ahí. Si tiene, por ejemplo, daños a consecuencia del robo con hallazgo, buenísimo. Si no lo tiene, nos duele, porque por ahí apareció chocado, ¿sí? O con cosas rotas, que no son robos, sino roturas, daños, que no están cubiertos. Si tiene todo riesgo, está casi todo contemplado, ¿sí? Salvo la franquicia, pero que si tiene, a su vez, el adicional de daños a consecuencia del robo con hallazgo, va a estar incorporada esa franquicia porque tiene por el otro lado, esto es como el granizo. Si yo tengo una cobertura de todo riesgo y además le agrego granizo, y la verdad que no tengo franquicia en el granizo porque me cubre en forma directa el granizo. Bueno, el robo con hallazgo, ¿sí? O sea, los daños a consecuencia del robo con hallazgo, lo que hacen es cubrir esto que si tuviese un todo riesgo con una franquicia, me lo cubre esta cobertura adicional. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, yo. Dale. Te hago una consulta si el cliente ya cobró y después aparece el auto a la semana. Por eso es que tiene que tener libre deuda de infracciones, libre deuda de patentes. Te piden que esté absolutamente limpio porque esto pasa mucho también, que las compañías se quedan los autos y después o venden las partes o los componen y los revenden o hacen subastas con tanto de vehículos. Si el cliente ya cobró, ya está. Por eso yo digo, si es todo rápido, mejor. Ahora, si el cliente no cobró y tenía fecha de pago, no interesa, se lo vuelven. ¿Se entiende? ¿Cuánto demoran las compañías en pagar? ¿Cuánto demoran las compañías, la mayoría, en pagar? No, de presentado, primero que la primera obligación la tiene el asegurado. Chicos, acuérdense que un siniestro es así.
son 30 días, 30 días tiene la compañía para despedirse. Si la compañía no se despide de nada, no hablamos hablo de la ley que le da 30 días, pero vos apenas tenés el robo, haces la denuncia a tu compañía y te pones a hacer los papeles. A la semana empezás a hacer los papeles. Lo que se recomienda es esperar una semana por si aparece, pero por una cuestión fundamental, que es que si apareció en una semana, diste toda la baja y tenés que dar todo el alta de nuevo. Y todo eso lo pagas vos, salvo el gasto de gestoría, después todos los papeles de alta y baja que paga el asegurado. Entonces, se espera una semana y se empieza. Una vez que presentaste todos los papeles de baja, en 12 días estás cobrando. Re bien. Vos tenías fecha de pago 28, ¿sí? De diciembre. Y el 27 lo encontraron y vos no habías cobrado, olvídate, no te lo dan el cheque, te dan el auto. Es así. Cuando cobraste, ya está. Pero antes de cobrar... ¿Tiene un mes desde la fecha de denuncia o un mes desde que presentás todo y haces la baja? De la fecha de denuncia tiene la compañía para rechazar. De la fecha de denuncia. Sí. Y desde que vos presentás todo como asegurado, en 12 días más o menos cobrás. Con los que operamos nosotros, 12 días más o menos cobrás. Pero en ley, ¿en cuánto tiempo tienes que liquidar? ¿Cómo, Clau? Perdón, no te escucho. En ley, ¿qué plazo tiene la compañía para pagarte cuando te roban el auto así? 15 días, supuestamente. 15 días desde la denuncia o desde que das la baja de la documentación, si no vos no tenés derecho. Vos no tenés derecho a cobrar si vos no presentaste toda la documentación complementaria que te pide la compañía, porque que a vos te roben el auto no significa que vos lo tenés, presentaste el librado de infracciones de patente, la baja del auto, la baja de patente, la baja de todo. No, ¿sí? Porque hay compañías que pagan como a los 2 meses, ¿viste? Por eso te preguntaba. No, es que sí, yo también lo sé eso. Son compañías, por ahí colegas que no operamos, pero sí, pasa. Claro, un desastre, pero bueno, para saber los plazos. Sí. Lo sé, no, pero bueno, viste que hay de todo. Sí, obvio. Accidentes personales, ¿cómo actuar ante un siniestro? En lo que es accidentes personales, lo que les recomendamos es siempre hacer la denuncia. ¿Qué quiero decir? Si el asegurado tuvo un accidente, aunque no haya gastado nada en farmacia o nada en asistencia médica, dejen asentada la denuncia. Porque puede ser que de ese accidente que tuvo le surja una incapacidad posterior que al momento ni se dieron cuenta que podía existir y que después se les fue atenuando, ¿sí? Entonces, mi recomendación siempre dejen asentada la denuncia. No importa si no gastó nada porque justo fue al hospital, entonces al hospital le dieron los medicamentos, si lo atendieron y no gastó. Dejen asentada la denuncia. Es una recomendación que yo les doy para que tengan en cuenta con sus asegurados, ¿sí? Hacela la denuncia. Mira, me mandas unas líneas, que sucedió esto, lo dejamos asentado y si mañana, por alguna razón, este muchacho dice que al final lo de la pierna, que está caminando mal, que no sé qué, que al final era una fractura, que no la sentía porque tenía, supongamos que no sé, hay gente que tiene el nivel de, digamos, la línea de dolor muy alta y a veces no siente ciertas cosas que son re dolorosas en algunos y en otros por ahí no ni siquiera las sienten y capaz que están fracturados o fisurados y ni se dan cuenta. Entonces, hagamos la denuncia, no nos cuesta nada, ¿sí? Y ante un tema de vida, digo, de muerte, de fallecimiento, sí, a tener en cuenta casi lo mismo que hablábamos de hace un ratito, respetar el tiempo, cargar la denuncia, por supuesto que la compañía en los casos de fallecimiento no va a pedir esto, no va a hablar de extemporaneidad, porque sabemos que es muy difícil el fallecimiento de una persona, y entonces los deudos hacen la denuncia quizás pasados hasta esos días y muchos más también, ¿tá? Pero tengan en cuenta en hacer la denuncia, siempre. Tentativa de robo y daños, ¿sí? Hablamos de tentativa de robo no se cubre. O sea, no hay tentativa de robo. ¿Hay robo o no hay robo? Si hay robo, se hace denuncia. Si no hay robo, nada. Porque no existe la tentativa. La tentativa puede ser, por ejemplo, el daño en una cerradura. Sí, nos va a cubrir la cobertura de cerradura. Nos rompen un cristal para robarnos o intentar robarnos y al final no se llevan el auto. El cristal está cubierto por la cristalería, ¿sí? Pero si supongamos nos rompen toda la consola del auto para sacarnos el estéreo, ¿sí? Es un daño, pero solo estaría cubierto si tuviéramos un todo riesgo. Si no, no está cubierto, ¿sí? Porque no es un daño a consecuencia del robo con hallazgo, es un daño en la puerta de mi casa. No es que se lo llevaron el auto y la policía me llama que me lo encontraron y con daños. Porque si es así, que lo encontraron así, con la consola rota, sí. Ahora, si en la puerta de mi casa me rompieron toda la consola para sacarme el estéreo,
no está cubierto salvo un todo riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué siniestros llevan denuncia policial? Solo los de robo. Solo todo lo que tiene que ver con robo. O algún accidente de tránsito que tenga lesiones, ¿sí? Lesiones graves o lesiones simples, pero que se hayan retenido los autos. Esos son los únicos que llevan denuncia policial. Después no se efectúa más denuncia policial ya hace muchos años. En bici, me preguntaron por el tema de hurto, no se cubre el hurto en bici, ¿sí? Se cubre el robo. Y en motos es igual, chicos, se cubre el robo. ¿Y qué quiero decir? Si yo dejé la moto agarrada con candado, lo que fuese, ¿sí? Tengo que tomarme la precaución de cuando voy a hacer la denuncia policial, decir que me rompieron el candado y demás, porque si no se puede presumir como hurto, que la dejé apoyada y se la llevaron. Entonces eso hay que aclararlo, porque ahí es donde se demuestra el robo en realidad, justamente en la denuncia policial, donde vos decís que hubo intervención de la violencia, ¿sí? ¿Sí? O la fuerza para poder sacarlo. Y esto es la intervención, esto, que me rompan el candado para sacármela. Hablamos Y Gilda, consulta. Si te roban, por ejemplo, la bicicleta dentro de tu casa y no rompieron nada, o sea, ¿cómo comprobás que, o sea, la puedes bicicleta decir que dentro te... de tu casa, en espacios abiertos, no puede estar suelta. Tiene que estar o agarrada con candado a algo, o si no, no está cubierta. Porque es robo. Ojo. Y una consulta, ¿y cómo lo comprueban? Si, por ejemplo, él dice, puede mentir la persona también. Que mienta, cosa de la persona. No se preocupen ustedes. Lo que tienen que aclararlo en la denuncia policial. Si mintió, mintió. Quizás pongan un liquidador y se pisa solo también. Ojo con eso. ¿Sí? O ustedes háganselo sostener siempre. Porque si vos tenías a la moto con debidamente atada, bla, bla, está cubierto porque rompieron eso y es robo. Ahora, si no lo es, y vos lo dijiste, después te decís porque fue un liquidador, porque le hizo ruido, que justo, ay, le rompieron el cosito, no, voy a ir a averiguar. ¿Y se pisa? Bueno, eso no. ¿Y si no se pisa, lo cobro? Claro. Nosotros no somos... Y lo mismo pasaría con la bicicleta. Totalmente. Lo mismo pasaría con la bicicleta, tal cual. ¿Ah? Lo que sí tiene que quedar claro. Pero, por ejemplo, yo el otro día me habían consultado para hacer un seguro también de bici. Sí. Y, por ejemplo, no sé, asegura la bici de su hijo, ponele, ¿sí? Y, por ejemplo, viene esa tentativa, el cliente me decía, sí, pero si, por ejemplo, viene y a mi hijo no sé, vienen con un arma, no, pero lo asustan, y él le da la bicicleta. Le tendría que cubrir, él dice. Sí, le cubre, porque en realidad ¿le cubre? Es violencia, o sea, es violencia en la persona. La violencia no tiene que ser solamente física, pegarte, pueden amenazarte. La amenaza es una violencia. Ah, bien. Ah, ¿sí? Ok, entonces sí cubriría. No cubre cuando es abandono de la cosa, si la deja en la vereda y sale y no está, ¿o no? No, eso no cubre, claro. Cubre. Eso no cubre, claro, porque, exacto, es como abandono de la cosa o una pregunta. Sería hurto. Sí. ¿Qué compañías trabaja con bici? ¿Ustedes con cuáles trabajan? HDI tiene bici, Federación Patronal tiene bici, Allianz tiene bici en el combinado familiar también que se puede incorporar. Hay un par que tienen. Ah, bien. ¿Y todas se basan por lo mismo? ¿Sería la misma? Sí, siempre el tema del robo es fundamental, chicos. El hurto no está cubierto, acuérdense siempre eso. Y lo que yo les recomiendo es que cuando suscriben, esto se lo tienen que decir. ¿Por qué? Porque al momento de tener un siniestro, ¿sí? Si el cliente quiere mentir o no es problema de él, pero por lo menos él lo sabía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque si no después te hacen problema. Tal cual. Por eso tal cual. Si suscribimos bien, claro, el cliente va a tener cobertura, y si no la tiene, lo sabía. Claro, exacto. ¿Ah? Esa es la premisa. Seguimos. Choque en contra. Sí, perdón. Una duda. Si yo estoy saliendo de la cochera y dejo la llave puesta en el auto, la puerta abierta y vuelvo a cerrar la cochera y viene alguien y se lo lleva, ¿eso es hurto?
Sí, te diría que sí. Si es a la O sea, cochera, que lo tenés a la tengo vista, que me eso porque no me lo va a pagar la compañía. mira, si es que fuiste a abrir la cochera y está a la vista, la compañía te lo va a pagar porque no es que te fuiste a comprar cigarrillos y te quedaste charlando con el kiosquero, ¿sí? Igual Pero muy se cubre. Robo y hurto en auto se cubre. en automotor sí, pero en moto Sí. no. ¿Hablamos de qué? Ah, en moto no. Ah, en auto, entendí. No, yo igual tenía la duda del auto, de si te lo pagaba cuando pasa eso. No, Nancy, lo que dijo es correcto. En auto es robo y hurto, chicos, ¿eh? Y si te lo roban así, te paga la compañía. Entonces. Si el auto te lo roban de la manera que me dijiste, Sí. no te lo cubre. Eso sí está cubierto. Aparte igual está a tu vista. Es algo muy puntual eso, ¿eh? Ojo. Pero no en moto, no en bici, ¿eh? Ah, en moto tampoco. En moto, si bajó a abrir el garage, ponele, porque no ha llegado desde la moto, ¿no cubre? No. Ah, mira. No, tiene que haber intervención de violencia, chicos, porque es solo robo. Ah. La moto era robo y hurto también. No, robo solo. Robo solo. ¿Choque a favor o en contra? ¿Qué hago? Bueno, a ver, choque en contra, yo soy el asegurado. Choque en contra, ¿qué hago? Hago mi denuncia con mi productor de seguro. Así quedo protegido, ¿sí? Respecto de cualquier demanda o reclamo que pueda hacer ese tercero al que yo choqué. Choque a favor, ¿qué hago? Tiene dos opciones nuestro asegurado. O ir solito a la compañía, o ustedes pueden ofrecerle a través de nosotros el servicio de atención de siniestro. Lo que prefieran, es lo mismo. Choque en contra, pero que además tiene todo riesgo, además va a gestionar su todo riesgo. Digo, va a hacer la denuncia para que cubran al otro, pero a su vez va a llevar el auto a reparar a la compañía. ¿Está? O sea, a su compañía. Se lo va a reparar su compañía. Lo va a llevar a un taller, su compañía va a ir, se lo va a reparar porque sea en contra o a favor, por cualquier causa está cubierto porque es un todo riesgo. ¿Se entiende la mecánica de un choque y cómo es la situación? ¿O tienen alguna duda? Está perfecto, Gilda. ¿Sí? Bien. Respecto de lo que es el reclamo en sí, lo que le van a pedir es siempre, digamos, si ustedes quieren que lo reclamemos a través nuestro, lo que le van a pedir es título del auto, cédula verde, DNI del titular del auto, registro de quien conducía, denuncia sellada y certificado de cobertura, ya lo van a tener ustedes porque les sale cuando cargan la denuncia, presupuesto y fotos. El presupuesto tiene que estar aumentado un 30% porque es lo que baja, y las fotos siempre tienen que, en alguna por lo menos se tiene que ver el daño en la patente, para comprobar que ese auto tuvo ese daño. ¿Sí? No pueden estar por separadas, solo se vea el daño y después se vea la patente, pero no se vea el daño. Una por lo menos tiene que verse daño patente. Todo lo que sean reclamos de daños materiales, ¿sí? Para sus asegurados a través nuestro no tienen costo los reclamos. Todo lo que sea con lesiones sí va a tener costo, ¿sí? Seguimos. Incendio parcial, automotor. ¿Qué hago? Incendio parcial automotor, lo primero que tiene que hacer el asegurado, por supuesto, le van a dar una denuncia que va a ser de actuación de bombero, va a tener que poner el auto de resguardo, como dijimos, salvo que hayan quedado los palitos, entonces lo puede dejar donde está porque no va a haber nada, le saca fotos y nos manda las fotos. Y lo que se va a hacer es una inspección en un taller. Siempre acuérdense que las inspecciones tienen que hacerse en un taller, por lo cual ese auto si puede ir de donde está a un taller directamente, mejor, porque por ahí si no le van a alcanzar ni la grúa para llevarlo de ahí a otro lado. Entonces, la mejor recomendación que les puedo dar es que si tienen un incendio parcial, lo lleven directo a un taller. ¿Sí? ¿A qué? A que ya vayan presupuestando que sale la reparación. Y luego de eso, la compañía determina y deja una orden en el taller o hace un ofrecimiento de indemnización. Y por último, cristales y cerraduras, que va a tener que ver con esto que hablamos antes, de no llevan denuncia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cerraduras es por tentativa y cristales por cualquier causa, entonces no lleva denuncia, policial absoluta, pero sí está bueno que lo hagamos por prestadores, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga el límite máximo de cristalería y de cerraduras, que va a ser hasta la suma asegurada,
Y además para que sea más cómodo para nuestro asegurado. Recuerden que hoy la cosa por ahí no está tan fácil, y hoy un parabrisas capaz que sale 25.000 pesos, 30.000 pesos, dependiendo qué parabrisas, más también. Entonces la gente no puede estar pagando y después que le devuelvan. Si él quiere, porque sí, que lo haga, pero siempre recuerden los límites para que, y además que presente factura, ¿no? Por supuesto, recuerden los límites. En mercantil te mandan a compulsa. En mercantil te mandan a compulsa. En otras compañías te sale el prestador y lo elegís. Dependiendo qué compañía sea, tenés para elegir el prestador. Elegís uno y le das clic y manda la orden. Pero depende de la compañía. Otras también, pedís por... varias tienen compulsa. Se usa mucho la compulsa y les explico por qué. La compulsa es un sistema de que vos le decís cuál es la localidad donde vos querés reponer y ellos hacen una subasta de los prestadores que tienen esa zona, a ver quién les da el mejor precio. ¿Por qué? Porque los prestadores lo que hacían era usarse un poquito de eso. De que como ya tenían el convenio con la compañía, le facturaban lo que querían. Entonces, bueno, se creó la compulsa para eso, digamos, para generar que no haya el abuso de los prestadores. ¿Alguna pregunta que les haya quedado? ¿No? Bueno, para cerrar les digo, cada siniestro es diferente y debe ser tratado como tal. No crean que porque ya tuvieron un siniestro de una determinada cosa, el próximo va a ser igual, son todos distintos. Utilizan siempre proactividad, como se los dije antes, por favor. Hagan seguimiento de todos los siniestros que tengan, de todo, y hablo de todo como también cuando a nosotros nos entregan una carpeta, decirnos, ir preguntándonos, digo, cómo sigue, cómo no sigue, así ustedes van informando a sus propios clientes, ¿sí? Y lo mismo va a ser en el seguimiento hasta que cobra ese cliente, ¿sí? Y recordándole al cliente siempre el peor panorama. No se adelanten a decir nada sin antes chequear que tenga cobertura financiera, y no se adelanten a decir nada, ¿sí? Sin haber visto la póliza. No se guíen por una base de datos que tengan ustedes guardada, ¿sí? Porque pudieron haber tipeado mal y le están diciendo que tiene cobertura algo que por ahí no tiene. Miren el contrato de seguro, miren la póliza antes de contestar. Si están en un lugar que no lo pueden ver, le dicen que en un ratito lo están llamando y le dicen realmente qué cobertura tienen y demás. Esa es mi recomendación. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Buenísimo, Gilda, clarísimo. ¿Te sirvió? Sí, genial. Bueno, me alegro muchísimo. Gente, los dejo, que terminen bien la semana. Nos volvemos a encontrar. Saben que estoy a disposición para lo que necesiten. Gracias, muchas gracias. Buenísimo, gracias. Por favor. Chau, chau. Buena semana.